Hola, soy Lili. Soy trabajadora social de una asociación civil y debo de hacer unas estrategias comunicativas dirigidas a atender el problema de consumos problemáticos de sustancias en las juventudes, ya que en esta población la adicción a ellas ha aumentado en los últimos años. Sé que en los procesos de intervención las teorías juegan un papel explicativo que guía las acciones a seguir, dado que permiten comprender e interpretar los problemas sociales. Pero, ¿desde qué teoría puedo plantear técnicas comunicativas enfocadas a la problemática que estoy trabajando? ¿Qué elementos puedo retomar de los enfoques tradicionales de las teorías de la comunicación para abordar este u otros problemas? ¿Cómo influyen en sus planteamientos a la hora de proponer técnicas comunicativas? Si ustedes tienen estas y otras dudas, acompáñenme a descubrirlo, ya que el día de hoy iniciaremos con el funcionalismo. Esta teoría estudia el cómo funcionan las sociedades, busca constantes del comportamiento de las personas y las relaciones entre los distintos grupos sociales para encontrar elementos comunes, con el fin de elaborar un conjunto de leyes generales sobre la conducta de la humanidad y poder construir una serie de problemas funcionales comunes a toda la sociedad. Estos problemas los analiza simultáneamente como necesidades y como instituciones que las satisfacen, debido a que considera que las instituciones sociales como la familia, la religión, el gobierno, el transporte, la educación, los medios de comunicación, entre otros, desempeñan roles importantes en la sociedad al proporcionar funciones necesarias para el orden social y la cohesión. Para algunos autores, las relaciones de los individuos dentro de una institución forman estructuras sociales que se entrelazan dentro de un sistema. Para otro, la estructura es toda la sociedad. Para su estudio puede considerarse como un conjunto de variables interrelacionadas con valores dentro de un todo estructural, analizándolas y clasificándolas como independientes o causantes o como dependientes o causadas. En esta teoría, las personas desempeñan roles dentro de las instituciones y al relacionarse unas con otras con cierta regularidad, generan una interrelación. Estos elementos forman así una estructura donde cada uno se afecta. Las sociedades humanas pueden verse como una estructura biológica del cuerpo, cuyas instituciones, al prestar servicios o cubrir funciones vitales, hacen una similitud a los órganos, donde si alguna deja de funcionar, todo el sistema entra en crisis. Para regular sus crisis o sus conflictos, las sociedades poseen mecanismos que generan nuevos modos de equilibrio. Por ello buscan o modernizan sus recursos. Las reglas con las que se conducen las personas están fijadas, cambiando según los nuevos medios con que cuente una sociedad. El conflicto se centrará en los medios mientras evolucionan y nos transforman. Estos recursos de autorregulación tienden al equilibrio perfeccionando la estructura social. Ante estos cambios en las sociedades, el funcionalismo señala que los hechos sociales son externos a las personas, dado que éstas son un elemento más en la totalidad de relaciones que se construyen en una sociedad. Ellas nacen en una estructura determinada donde sus tendencias no son propiamente elaboradas, sino que llegan desde una sociedad que ya está en marcha, cuya organización impone y condiciona su personalidad. Esta teoría usa la historia de una forma cronológica, viendo cómo las instituciones se transforman para cumplir mejor sus funciones y responder a nuevas necesidades. Señala que no necesitamos conocerla para decir cómo funciona un sistema social o de comunicación. El funcionalismo estudia los medios de comunicación desde el punto de vista de su capacidad para cubrir diversas necesidades o colaborar a que se realicen adecuadamente sus funciones. Charles Wright, en 1974, estableció 3 niveles de análisis para la teoría de la comunicación. El primero, cómo cumplen los medios de comunicación la función de estandarizar los fenómenos sociales. En el segundo, cómo cambian las funciones y las disfunciones que pueden atribuirse a cada medio en un lapso. Y el tercero, cómo es la organización institucional en los medios masivos de comunicación, así como las funciones repetidas en algunas de sus operaciones. Wilbur Sharam, en 1971, definió la comunicación como el compartir una orientación con respecto a un conjunto informal de signos. Considera la información como cualquier contenido que reduce la incertidumbre o el número posible de alternativas en una situación. Para este autor, el mensaje se encuentra en los signos, los cuales pueden tener solamente el significado que la experiencia del receptor le permita leer en ellos. Dependiendo de los signos que conocen las personas o colectividades y los significados que han aprendido, generarán un marco de referencia. En función a
él es como pueden comunicarse compartiendo un conjunto informacional. La interpretación del mensaje se complica, ya que existen diferentes tipos de significados: denotativos, los que son señalados por el diccionario, connotativos o de contenido emocional, manifiestos, que es lo que está diciendo literal en la oración, y latentes, que tienen que ver con el cómo se transmite lo que se está diciendo. La teoría funcionalista de la comunicación presenta diferentes esquemas que tratan de ilustrar cómo se relacionan los elementos del proceso de comunicación y la transmisión del mensaje, además de distintas cuestiones que implican marcos y grupos de referencia, mensajes, significados, canales, tipos de retroalimentación, problemas de ruido o de energía, entre otros. Muestran relaciones aisladas e interconectadas como un organismo integrado, donde a la ciencia social le toca decir cómo se interrelacionan para funcionar. Sharam expresó en 1962 que la comunicación dentro de la sociedad está compuesta por redes complicadas y cadenas largas de comunicadores y perceptores que mantienen las relaciones existentes entre personas, grupos y naciones. Esto mantiene las tensiones a un nivel tolerable, influye en la planificación de cambios, el proceso de información, la toma de decisiones, los consensos, el entretenimiento y el hacer que las decisiones sean conocidas para que la gente se agrupe en torno a ellas. Para este autor, la investigación de la comunicación se preocupa en cómo se realiza el proceso y la manera de que sea comprendida, clara y eficaz. Se pregunta, ¿cómo puede usar la sociedad los medios de información para obtener su máximo bienestar? ¿O de qué forma pueden comprenderse las naciones o las personas unas con otras? Para esta teoría, el consumo de sustancias podría verse, por un lado, desde su funcionamiento o capacidad para cubrir ciertas necesidades o colaborar a que se realicen adecuadamente ciertas funciones. Por otro, como una anomia o debilitamiento de las normas sociales que guían el comportamiento de las personas, o también como un mecanismo de autorregulación existente. Ante esto, habría que definir cuáles son las constantes en la sociedad que hacen que estas prácticas permanezcan, qué roles tienen las instituciones para que el consumo problemático de sustancias en la población joven vaya en aumento. Para construir una estrategia comunicativa dirigida a intervenir en esta problemática con este enfoque, se debe contemplar cómo el proceso de comunicación contribuye a que las personas puedan comunicarse y comprenderse efectivamente. ¿Cuáles son las formas en que se presentan los mensajes? ¿Qué elementos influyen e interfieren para que el mensaje sea comprendido? ¿O cuáles son las dificultades que se tienen para que el mensaje sea asimilado, entre otros? Por ejemplo, en el video El fentanilo te mata, promovido por la Secretaría de Educación Pública como parte de la estrategia en el aula, prevención de adicciones, se puede observar que el mensaje se construyó tratando de pensar en el público al que va dirigido, dado que es claro y conciso. Sin embargo, dejaron de lado los elementos de interferencia y los diferentes tipos de significados que pueden darle las personas al mensaje, quedando al margen los marcos y grupos de referencia, dado que se enfocó en un contexto citadino. ¿Ustedes qué opinan? ¿Este recurso se construyó desde este enfoque teórico? ¿Qué elementos retomarían de esta teoría para mejorarlo? Vamos a ver qué nos dice otra teoría para estudiar este problema. Acompáñenme.